desde la costa norte de Honduras, San Pedro Sula, al fin de la noche, la comparecencia profesional de interés nacional, la revelación producto de la investigación y las noticias del día, al fin de la noche. Desde este momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Al fin de la noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula, presentado por Maya Televisión. Señoras y señores, les saludamos con cariño, con respeto, pero como siempre nuestra tarjeta de presentación, el calor costeño. La costa norte de Honduras les envía un saludo en esta transmisión extraordinaria de comparecencias, de entrevistas, de foros, de análisis, debates y las noticias que siempre las tenemos de manera exclusiva, amplias y a veces muy ruidosas, como que quisiéramos interpretar escandalosas. Pero Honduras es un país de escándalo. Ha trascendido ya a nivel universal. El mundo completo se está informando sobre la muerte que no está esclarecida aún de una ballena que es identificada como la Gran Berta. Y oiga, asesinaron a la otra Berta, defensora del ambiente, de los recursos naturales, en la zona de Hualcarque, Río Blanco, Intibucá. Hace muchos años atrás asesinaron al profesor Miguel Ángel Pavón, defensor de los derechos humanos, acompañado de Moisés Landaverde. Asesinaron a un hombre anticorrupción y antinarcotráfico, el señor Alfredo Landaverde. Mataron al zar de las drogas, el general González, y ahora aparece en las aguas del Caribe de Honduras la noticia que murió esta ballena, que hacía unos meses atrás había sido captada por el satélite y la había exhibido como un espectáculo marino. Hoy los científicos del mundo tendrán que investigar qué pasó. No se descarta que hayan asesinado a ese cetáceo, pero los pedazos de su cuerpo están en la bahía, allí en la zona de Tela de Ceiba, y los medios apenas le dan unos espacios tipo estampillas. Es una pena para Honduras y es un dolor en el mundo, en el reino animal, especialmente el marino. Lamentable. Tenemos que cambiar y tenemos que cambiar. Hoy nos acompaña un economista. Es un joven y prestigiado empresario de la costa norte de Honduras, analista sociopolítico. Le damos la bienvenida al licenciado Lenín Palencia. Vamos a analizar la economía de Honduras, el pulso para el año 2019, el presupuesto general de la República, 261.600 millones de lempiras, donde es el mismo cuestionamiento, una fuerte cantidad para los militares y para la denominada seguridad, para armas, patrullas, bombas, lacrimógenas, equipos marinos de aviación, de infantería, sobre todo para atacar y para golpear y lesionar al pueblo. Mientras que educación, salud y vivienda se viene completamente abajo. Bienvenido, señor Palencia, a los estudios de Maya Televisión en San Pedro Sula. Gracias, Arnulfo, muchísimas gracias por invitarme y tener la confianza de traerme a tu prestigioso programa Al Fin de la Noche. Gracias a Iván y a todo el personal de cámaras y el personal técnico presente. Para mí es un tremendo privilegio poder venir y poder compartir opiniones propias sobre el acontecer económico mundial, latinoamericano y particularmente el de nuestro país en Honduras. Así de que muchísimas gracias. No sé la teleaudiencia, ¿cómo la percibe usted cuando viene
un médico que va a tratar el orden patológico del organismo, pero hoy tenemos a un médico que va a tratar la economía y la gente se pone en alerta, en advertencia. ¿Cómo calificaría usted el estado de ánimo del hondureño en este momento que lo mire y que lo escuche a través de esta compañía a nivel nacional? Hay que puntualizar que particularmente estamos en una semana típica de mucho ánimo porque es la primera semana de un año 2019, y es un tiempo para reflexionar, para ponerse metas, objetivos, pero también no deja de preocupar si el entorno económico nos va a permitir realizar nuestras metas y objetivos. Pero todo está en creer. Si tú tienes la capacidad de creerlo, también tienes la capacidad de crearlo. Entonces no te dejes quitar el ánimo, no te dejes entristecer por los entornos que puedas percibir. Hay malas noticias respecto a ello, pero también hay buenas noticias. Pero lo más importante es, si tú has decidido tener un año 2019 fuera de serie, así será, porque es decisión tuya. Así de que mi principal objetivo hoy es reflexionar sobre lo que está pasando en el acontecer mundial latinoamericano y particularmente en nuestro país, pero que al mismo tiempo tú te animes, porque en los momentos de crisis es en los momentos de mayor oportunidad. Recuerda las palabras de Albert Einstein: la crisis es la mejor bendición que puede pasarle a una persona, a una familia y a cualquier nación. Así de que aprovechemos estas circunstancias para poder hacer realidad nuestros sueños, nuestros objetivos, porque todo está en tu capacidad de creerlo. Si lo puedes creer, lo puedes crear. Licenciado Lenín Palencia, entrando en la materia que nos ocupa en esta oportunidad, el presupuesto general de la República, aprobado 261.600 millones de lempiras. Se habla de una proyección de crecimiento, pero también hay otra etapa que se llama desarrollo, y que posiblemente los políticos y los líderes de este país confunden o no le hablan claro a la población, y explican de un año que será buenísimo, que será de bonanza. Particularmente pienso que no será como lo están planteando. ¿Cuál es su manifestación y su exposición? Bueno, Arnulfo, la audiencia? Muchas gracias por traer este tema tan importante. En efecto, nuestro presupuesto aprobado fue de 261.600 millones de lempiras. Eso representa un crecimiento de 6.3 con relación a lo que fue el año anterior. Entonces, si analizamos las partidas de crecimiento, vemos que en el tema salarial hay un elemento muy importante. Pero para mí el tema, al final de cuentas, toda organización, todo gobierno tiene que tener un presupuesto. Lo que deberíamos de analizar es si en efecto ese presupuesto va a ser enfocado en lo que realmente necesita el país. Pienso que lo primero que tenemos que hacer, Arnulfo, es que tenemos que ver cuál es el tema o la tendencia mundial. Tenemos que estar claros que la tendencia mundial no es tan alentadora para el año 2019. Sí, en efecto va a haber un crecimiento económico a nivel mundial, pero no va a ser el mismo ritmo de crecimiento que hemos experimentado, por ejemplo, en el año 2018, en el año 2017, y esto pues a raíz de situaciones puntuales que están ocurriendo en el país. Yo percibo que vamos a tener a nivel mundial una leve desaceleración de la economía, un tema causado principalmente por lo que está ocurriendo en la economía estadounidense. La economía estadounidense, después de la gran crisis hipotecaria o lo que se llamó la burbuja hipotecaria en el año 2008, del 2009 en adelante, tiene 10 años la economía estadounidense de estar en constante crecimiento, creciendo el nivel de empleo, y eso obviamente permite que el dólar se fortalezca, y ese fortalecimiento del dólar debilita todas las demás monedas, y por lo tanto se percibe que podemos tener un año con menor crecimiento. Por otro lado, en Europa se está proyectando una inflación debido a que ha habido un incremento salarial en Europa, en los países europeos, y esto pues ha incrementado la capacidad de compra, y la tendencia natural es que cuando las capacidades de compra incrementan hay una
tendencia de subida de precios, y eso es un fenómeno inflacionario que, conjuntado todo esto, pues no vamos a tener el mejor año que nosotros podríamos esperar. A nivel de Latinoamérica, hablando particularmente de nuestra región, tenemos nosotros que sí va a haber un crecimiento de aproximadamente 1.6% del PIB latinoamericano. Eso nos va a permitir que varias economías en América Latina tengan un buen crecimiento. Se proyecta que Colombia, por ejemplo, va a ser una economía que va a crecer en 3.3%, y Honduras estamos hablando de un potencial crecimiento de 3.6 a 4% del Producto Interno Bruto. Eso es un crecimiento muy, muy grande, pero como yo siempre lo he dicho, nosotros tenemos que evaluar el crecimiento económico como es ese 3.6 a 4% del PIB, pero lo más importante para nuestra nación es que nosotros podamos evaluar si ese crecimiento económico nos está dando desarrollo económico. Porque algo que tenemos que tener muy claro, Arnulfo, es que una economía puede presentar crecimiento económico, pero no necesariamente desarrollo económico. El crecimiento económico es un fenómeno que está estrictamente ligado al crecimiento del Producto Interno Bruto. Es estrictamente financiero y económico. La cuestión de crecimiento. El crecimiento, pero el desarrollo económico incluye la variable social. El desarrollo económico habla de la disminución de los índices de pobreza, del crecimiento del ingreso per cápita, de la distribución equitativa de la riqueza. Entonces, lo que más nos debe interesar como país es si estamos alcanzando desarrollo económico, porque yo no tengo ninguna duda que en el 2018 nuestra economía tuvo un buen crecimiento, y no tengo ninguna duda que en el 2019 vamos a ser líderes en crecimiento económico. Pero tenemos que enfocarnos de que ese crecimiento económico nos lleve a un desarrollo económico, porque crecimiento económico sin desarrollo económico es pobreza. Si nosotros evaluamos los niveles de desempleo que seguimos teniendo, si nosotros evaluamos los niveles de pobreza que seguimos teniendo, si nosotros evaluamos los niveles de falta de educación o de educación débil que seguimos teniendo en el país, yo podría decir que no hemos alcanzado el desarrollo económico. Yo pienso que la mejor manera de evaluar la gestión de un gobierno es a través de la reducción de los índices de pobreza, de los indicadores de pobreza. Sin embargo, vemos que estos se han mantenido altos, estables, no hemos logrado disminuir. Y si vamos a los niveles de educación, Arnulfo, nosotros tenemos que hacer un comparativo entre el año 2001 y el año 2018, 17 años de evaluación. Nosotros podemos ver que la población económicamente activa del año 2001 eran 2.3 millones de habitantes. En el año 2018 esa misma PEA es de 4.1 millones de habitantes. Pero de esos 4.1 millones de habitantes, 800,000 no encuentran trabajo, están desempleados. 800,000 no encuentran trabajo, están desempleados. Y hay 2.6 millones de hondureños que tienen toda la capacidad de trabajar, pero están subempleados. Y déjame decirte que en materia económica el subempleo es más peligroso, es más grave que el desempleo, porque eso se mantiene disfrazado. Pareciera que están trabajando, pareciera que están empleados, pero están en condiciones muy por debajo de sus capacidades. Y la población subempleada, que en este caso es 2.6 millones de habitantes, generalmente tiende a frustrarse, porque esas personas hacen la pregunta: ¿cómo es posible que yo haya ido a estudiar a una universidad y esté trabajando de auxiliar en X cosas? Entonces está por debajo de sus capacidades. La cantidad de personas hondureñas que tenemos en ese segmento son 2.6 millones de personas. Entonces, si nosotros le sumamos los 800,000 desempleados que tenemos, estaríamos diciendo, Arnulfo, que 3.4 millones de personas en Honduras tienen problemas de empleo. Y estamos redondeando y acumulando ¿a cuánto? ¿El 100%?
estamos hablando de que si la población económica activa es 4.1, los que tienen capacidad para trabajar, déjame decirte que 3.4 es más del 80%. Más del 80%. De la PEA. Impresionante. De la PEA. Entonces es muy importante eso. También. La población en general en Honduras ha crecido. Nosotros tenemos hoy 9 millones de habitantes, pero mucha atención a lo que voy a decir en este momento. De los 9 millones de habitantes que tenemos hoy en Honduras, el 50% es menor de 20 años. Son jóvenes y una gran cantidad de ellos son menores de 10 años. ¿Qué significa? Que para los próximos 10, 15 años, nuestro país tiene que hacer una importante inversión en educación y en salud para preparar todo este ejército de jóvenes a que se inserten en la economía con éxito. Pero tenemos que evaluar cómo está el tema hoy de la educación. A mí me preocupa muchísimo la educación, Arnulfo, porque si nosotros evaluamos cómo estamos en materia de educación, déjame decirte que tenemos nosotros 1.8 millones de hondureños que no tienen educación formal. 1.8, estás hablando del 20%. No ingresaron a ningún centro educativo. Analfabetos. 20% de nuestra población sigue en un tema de analfabetismo. Y escucha esto lo considero más poderoso todavía y grave, por supuesto. 53% de nuestra población actual solo logró terminar la educación primaria. 53%. 53%. Y 20% logró concluir la educación secundaria. De manera tal que solo 7% de nuestra población ha logrado nivel o acceso a la universidad. Entonces tenemos que preguntarnos cómo estamos en materia de educación, porque si nosotros no nos preocupamos por educar a nuestro pueblo, entonces nuestro futuro puede ser muy incierto. Y el potencial que tenemos como país, que tenemos como región, lo podemos perder. Porque no podemos desconocer, Arnulfo, que como país somos un país con muchas oportunidades, somos un país con mucho potencial de crecimiento, de desarrollo, pero necesitamos preparar nuestra población. Yo siento que el esfuerzo que tenemos que hacer en mejorar nuestro sistema de educación y que más personas tengan acceso a la educación es grande, Arnulfo, y tenemos que preocuparnos, y las fuerzas vivas de la ciudad tenemos que hablar puntualmente de estos temas, tenemos que dar cifras puntuales de lo que está pasando. Vamos a desgranar la cuestión de la universidad. Usted manifiesta que las cifras en este momento son de 9 millones de habitantes en el país. Planteamos que solo el 7% tiene acceso a la universidad. Estamos hablando de las públicas y de las privadas. Significa que menos de la cifra de 500.000 personas son los que tienen el ingreso a la educación superior. 630.000 personas puntualmente tienen acceso a la educación universitaria. Es demasiado poco. Desigual. Estamos hablando de 7%, nosotros tenemos que mejorar eso. Pero si tú te fijas, el salto que hay entre los que no tienen educación y los que llegan a la universidad es gigantesco. 53% que estás hablando, que es más de 4,5 millones de hondureños, solo lograron terminar la educación primaria. Entonces, si una persona solo logró concluir la educación primaria y no tiene esa actitud de éxito, si no tiene esa inyección de superación, entonces, ¿cómo va a participar en el crecimiento económico y posteriormente en el desarrollo económico? Y luego está la otra falencia que usted la plantea, la preocupación que tiene que tener el Estado sobre el beneficio de salud. Por supuesto, porque si nosotros tenemos una población de 50% menor de 20 años, es una población que está en desarrollo físico, en crecimiento. Necesitan tener acceso a una salud proactiva, a una salud correctiva también. Entonces necesitamos hacer una inversión importante en salud. Afortunadamente el gobierno pues se ha visto que ha tenido iniciativas de formar una intervención, una comisión interventora al sistema de salud. 3 ministros de educación fuera. 3 ministros han fracasado. El padre de la educación fundamental, el señor Marcial Solís, prácticamente caído. Definitivamente. Y luego la situación de fracaso en materia de salud. Y esto es lo que usted me está hablando, que sí hay crecimiento, pero no hay un balance en el desarrollo del país. Sí, yo pienso que cada vez, mi consejo, cada vez que hablemos de crecimiento económico, por favor,
hablemos también de desarrollo económico. Mencionemos los indicadores de pobreza, mencionemos los indicadores de educación, mencionemos el ingreso per cápita, porque si nosotros crecemos en el PIB, deberíamos de tener un ingreso per cápita mayor. Entonces el ingreso per cápita es algo que tenemos que analizar. Mira, los datos económicos hay que verlos con mucho cuidado. Y yo siempre pongo el siguiente ejemplo cuando hablo de esto. ¿Qué es la economía o las estadísticas? Si tenemos dos vasos y uno de ellos está lleno y el otro está vacío, estadísticamente tenemos los dos vasos medio llenos. Pero la verdad es que hay uno que está totalmente vacío. Así son los indicadores económicos. Los indicadores económicos nos hablan de un crecimiento y probablemente la pobreza sigue creciendo, porque el crecimiento está concentrado en ciertos sectores. Si nosotros analizamos económicamente en dónde es que hemos tenido crecimiento, agricultura, manufactura y el giro financiero, la intermediación financiera. Entonces nosotros necesitamos evaluar si el pueblo realmente ha crecido en capacidad de compra, si se han reducido los indicadores de pobreza. Y la verdad, los indicadores de pobreza de Honduras se siguen manteniendo altos. Imagínate que el 70% de los hogares hondureños no logran cubrir sus necesidades básicas. Qué puntualidad, qué claridad la suya, ¿sabe? Porque estamos hablando de agro, es lo que se fomenta para la exportación. La manufactura, Maquila. la cuestión de la maquila, extensión es prácticamente en toda la zona norte. Y la cuestión financiera, la operación bancos de los bancos, que tienen allí una cantidad de dinero en las bóvedas y en la captación que les hace el Banco Central, que son cantidades. Sí, yo quiero hacer una defensa al sistema financiero hondureño. El sistema financiero hondureño es extremadamente sólido, con una buena gestión. Aquella crisis, aquella enfermedad ya pasó. Totalmente. Pero ¿qué es lo que pasa? Hay que entender que el sistema financiero gestiona, administra recursos del público, ahorros del público, y en ese sentido tiene que ser responsable en la selección del riesgo crediticio. Pero en aras de seguirnos manteniendo como un país ejemplo, también pienso que somos un país que estamos sobreregulados en materia de gestión de riesgos. Y eso hace que los bancos tengan que ser más conservadores, y el que el banco sea más conservador debido a la alta regulación que existe, hace que no haya ese acceso tan flexible al crédito. Y si no hay apalancamiento crediticio en los emprendimientos, no hay crecimiento en los emprendimientos. La gente habla de liquidez e iliquidez, pero aparece que los bancos tienen bastante pisto allí guardado y que no hay quien lo tome. Sí, la razón, liquidez. Tenemos una muy buena posición de liquidez en el sistema financiero hondureño, pero también tenemos que reconocer que hay un alto grado de riesgo crediticio. Entonces los bancos tienen que ser muy selectivos en la gestión de ese riesgo, y eso es lo que nos hace que no haya ese agresivo apalancamiento financiero en el emprendimiento. Necesitamos más empresas en Honduras, Arnulfo. No podemos pensar nosotros que vamos a solucionar nuestros problemas con un gobierno empleando más gente. Necesitamos más inversión privada. No son fundaciones las que nos van a ayudar a solventar este problema. Es a través de la inversión privada, es a través de la empresa, es a través de la democratización del emprendimiento que vamos a lograr que más personas tengan acceso al trabajo. Fíjate que yo quiero decir algo que de repente va a generar polémica en el público. Pero yo digo que más que el tamaño del salario mínimo, el problema de Honduras es la generación de empleo. Porque ¿qué es lo que sucede? Nos encontramos con núcleos familiares integrados por 4 o 5 personas con capacidad para trabajar, pero solo una de ellas encuentra trabajo. Y con ese salario mínimo de esa persona hay que mantener esa familia de 5 y 7 miembros. Entonces, en la medida en que más personas tengan trabajo, el país va a estar mejor. Yo siempre pongo de ejemplo a Colombia. Colombia es un país con un salario mínimo de $282. Honduras es un país con un salario mínimo superior a $400. Pero ¿por qué Colombia no tiene un fenómeno tan marcado de migración como sí lo tiene Honduras? Porque en Honduras tenemos un nivel de desempleo tremendo. Ya te dije, 3.4 millones de personas con capacidad de trabajar
tienen problemas de empleo. Ahí. 800,000 están desempleados y 2.6 están subempleados. ¿De cuánto? De 4.1 millones, que es la población económicamente activa, o sea, la que tiene la capacidad Pero para laborar. Colombia tiene mejor educación, tiene mejor Mejor salud, educación, desarrollo. tiene más emprendimiento, tiene mejores políticas gubernamentales para poder emprender, y eso es lo que permite que Colombia, inclusive en este momento a nivel de Latinoamérica, está considerado como el país, como ejemplo a seguir de lo que está haciendo a nivel de emprendimiento. Aún Entonces, viniendo de una guerra civil. aún viniendo de esa situación. Entonces nosotros necesitamos imitar ejemplos como ese. Y te digo, el salario mínimo de Colombia es sumamente bajo. Sin embargo, ellos más bien se han convertido en cuna, en albergue, en refugio de los muchos millones de venezolanos que han migrado hacia Colombia. El Banco Mundial acaba de poner a disposición de Colombia toda la filosofía y todas las políticas y procedimientos que utilizan en el Oriente para poder sostener adecuadamente estos grandes flujos migratorios que en este momento está teniendo Colombia de Venezuela. Venezuela, tú sabes, una economía muy deteriorada, más de 2 millones de venezolanos están refugiados en este momento en Colombia, y para Colombia esto representa un problema, es una situación que hay que saber resolver. Al fin de la noche, en esta oportunidad comparece con una exquisita bandeja de datos en materia económica, en materia social y sobre todo en política. Prestigiado empresario y analista sociopolítico, el economista Lenín Palencia. Solamente una pausa en La Matriz, en Tegucigalpa, y regresamos a la seccional del Departamento de Prensa de Maya Televisión, instalado en la Escuela de Locutores, adscrita al Instituto Semioficial 1 de diciembre, en el mero centro de San Pedro Sula. Honduras, somos todos. 5 estrellas dentro de una franja blanca de paz, de alegría, de frescura y de bellos cielos. para ti, para contarte lo que siento yo por Honduras, para ti y para ti, Lo que yo siento por Honduras. pinta de colores, siento la vida crecer, pinta de colores, Honduras se crece, Honduras se alegra, cuando vives mi país, yo soy de Honduras. Donde cada Usted está viendo Maya TV, cobertura total. Somos para ti. ¿Qué tal, amigos? Gracias por estar con nosotros todos los días. Los invitamos a que vean nuestros editoriales en la página mariofloresponce.com. Muchas gracias. Honduras, somos todos. Usted está viendo Maya TV, cobertura total.
la revista Vivir Mejor, con la licenciada Nora Alonso, con segmentos de belleza, moda, cocina, aeróbicos, salud, culturales, palabras que forman y fortalecen tu vida. Con invitados de calidad abordamos diferentes temas de actualidad de nuestra vida diaria, dando lo mejor en cada segmento. Tu cita todos los sábados de 11 a.m. La revista Vivir Mejor por Maya TV. Al fin de la noche, retornamos a la ciudad de San Pedro Sula, ya con nuestra señal a nivel nacional. Más de 600 compañías de cable captan lo que genera Maya Televisión desde la capital de la República, Tegucigalpa. Saludos al departamento número 19, son los compatriotas fuera del país que captan la señal por las redes sociales. Otros lo hacen en nuestro canal de YouTube. Ponga allí, Al fin de la noche, Maya Televisión, y vuelva a ver todas las comparecencias del año 2018 y luego las comparecencias del año 2019. Para los mensajes, para opiniones, los comentarios, escriba allí al WhatsApp 99920594. En el estudio de Maya Televisión se encuentra el licenciado Lenín Palencia. Este hombre sí que entiende perfectamente esto de la pobreza, de la riqueza, de los medios ricos, los medios pobres, y le toma el pulso perfectamente a la economía nacional y le puede dar una interpretación a usted sobre lo que es el presupuesto general y otras situaciones que se generan al interior de la nación y que a veces el hondureño común y corriente no lo puede captar. Usted nos habló de los bancos. Hay una estructura que se llama el cooperativismo. ¿Cómo anda el cooperativismo en Honduras? Bueno, hay que reconocer, el sistema financiero hondureño está integrado en una forma muy activa por los 15 bancos y un conjunto de 10 financieras, y también se sumó el sistema cooperativo. Y digo se sumó porque en el pasado reciente, hace unos 5 años, el sistema cooperativista no era regulado por el ente que regula los bancos y las financieras, como es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros. Hoy en día tenemos un sistema cooperativista que tiene dos tipos de regulaciones: la central de cooperativas en sí, que regulan su sistema, y también la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, que hace una intervención de mejora en las cooperativas. Definitivamente el aporte es extraordinariamente bueno. Las cooperativas dan un aporte económico muy importante. Muchas personas que tienen problemas de crédito en los sistemas financieros, bancarios y financieros, de financieras, sí accesan al sistema crediticio cooperativista, porque en la cooperativa ellos también son aportantes de las mismas y por lo tanto tienen un acceso más fácil al crédito y eso les obliga a ahorrar. Por lo tanto, yo siempre digo que en países como el nuestro, donde hay muchos elementos por desarrollarse todavía, las cooperativas deben de jugar un papel muy importante. El cooperativismo puede apoyar muchísimo el desarrollo económico de nuestro país, teniendo el cuidado de que siempre gestionan riesgo crediticio. Por lo tanto, tienen que tener la responsabilidad del caso de hacer una adecuada gestión del riesgo crediticio, porque al final de cuentas los fondos que prestan también son del mismo público y tenemos que ser responsables en devolver al público los fondos que han aportado a la cooperativa. Licenciado Lenín Palacios, hablemos de la estructura urbana y la estructura rural. ¿Está balanceada o cree usted que las cosas están al revés en Honduras? Muchas gracias por esa pregunta. Me parece que es una pregunta clave para poder entender si hemos tenido desarrollo económico y si los gobiernos los podemos calificar con buena gestión. Hagamos un comparativo del 2001 al 2018, 17 años.
Mira que en el 2001 la mayor concentración de población, nosotros la teníamos en las zonas rurales. En las zonas rurales en aquel entonces nosotros teníamos 47% estaba en las zonas urbanas y 53% estaba en las zonas rurales. En 17 años se dio vuelta este fenómeno. 55% de la población hondureña vive en zonas urbanas y 45% en las zonas rurales. ¿La maquila cambió esto, que no lo pudo hacer el Emporio Bananero? No solamente las maquilas, el hecho es que no hay desarrollo de emprendimientos en las zonas rurales. Nos hemos quedado en un sector primario de agrícola, no hay transformación de las materias primas, entonces esta población joven tiende a migrar a los únicos dos polos de desarrollo que identificamos en Honduras, que es Cortés y Francisco Morazán. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos concentrando allí esta cantidad de población. Cuando yo te digo que tenemos 55% de nuestra población en estos dos polos, en estas dos zonas, estamos hablando que 4.5 millones de habitantes están en estos dos sectores urbanos. Y esto hay que ponerle atención. ¿Por qué hay que ponerle atención? Por varias cosas. Número uno, podemos tener una descomposición social si nosotros en las zonas urbanas no tenemos qué ofrecerle a esta comunidad que nos está migrando. Número dos, si nosotros no hacemos algo para volver atractivo las zonas rurales a los jóvenes que están creciendo en esas zonas, esos jóvenes van a migrar a la ciudad y este fenómeno de migración de rural a urbano va a seguir creciendo y esto nos va a generar ciertos problemas porque hay una exigencia de mejor estructura, hay una exigencia de mayor estructura empresarial y eso pues si no estamos preparados para desarrollarlo vamos a tener problemas de convulsión social que tenemos que anticiparnos. Repito, considero que las zonas rurales deben de ser atractivas, tenemos que generar empleo en las zonas rurales, pero debe haber algún tipo de incentivo para que el emprendimiento pueda también desarrollarse en las zonas rurales de nuestro país. Empleo, educación, salud y trabajo. Trabajo, claro. En el campo. Sí. Y esto ellos vienen a encontrarlo, usted dijo, en Francisco Morazán, en Cortés. Sí, vemos que el sector agrícola se ha quedado en un sector primario. ¿Qué significa sector primario? Que se vende la producción tal y como sale de la cosecha. No hay una transformación. Cuando entramos a una transformación, entonces pasamos a sector secundario. En vez de traer las cerezas, hay que hacer algo allá, transformar en las zonas rurales para que los jóvenes puedan tener empleo allá y no tengamos esa migración que nos genera problemas, hace crecer la población en los polos urbanos y eso exige mayor estructura vial, exige mayor estructura de educación, mayor estructura de salud, mayor estructura de seguridad y eso nos encarece como país. El cuestionamiento que hay es con respecto al desbalance del presupuesto general de la República, a que más dinero para el servicio de las Fuerzas Armadas y lo que llaman seguridad, y menos dinero para educación, para salud, lo que usted identificó como crecimiento y desarrollo. Sí, lo hemos dicho en otras ocasiones, de que tenemos dos situaciones ahí que hay que analizar. El presupuesto crece en 6.3, pero se proyecta que el PIB va a crecer en 3.6 a 4. Entonces ya desde ahí el presupuesto está creciendo más que lo que vamos a crecer en la economía, si hablamos en términos estrictamente monetarios. Y por otro lado es la composición de las partidas dentro del presupuesto. Hemos sido muy enfáticos como empresarios, como economistas, que el gobierno no puede ser un empleador. El gobierno tiene que ser un facilitador del empleo, tiene que ser un facilitador para la empresa privada. Es la empresa privada la que debe hacer el desarrollo de fuentes de trabajo. Entonces vemos ahí que el crecimiento de gasto en salarios es en ascendente y vemos también que tenemos problemas en las partidas de educación y en las partidas de salud. Y como yo dije hace un momento, si tenemos una población que el 50% es menor de 20 años y una gran cantidad de ellos son menores de 10 años, el país tiene que estar preparado con una estructura de salud y con una estructura de educación
que permita pensar en el largo plazo, preparar a estos jóvenes para insertarse dentro de 10, dentro de 15 años a nuestra economía, pero insertarse con éxito, aportar valor a la economía. ¿Usted cree, podría explicarle a la población si el Estado de Honduras en conjunto ha podido incentivar a lo que le llaman las MIPYMES, las pequeñas, las medianas empresas? De hecho, no solamente en Honduras, en América Latina, el sector MIPYME es el principal empleador que tenemos. Y tenemos que tener todos los países latinoamericanos puestos los ojos en el sector MIPYME. Nosotros hace ya 10 o más años formamos una ley en Honduras para desarrollo al MIPYME, donde se decía que el gobierno, el 30% del gasto público estaba obligado a hacerlo por medio de las MIPYMES. Esto permitía que las MIPYMES tuvieran ese cliente que les permitiera crecer. Sin embargo, tú sabes que el gobierno tiene fama de pagar tardíamente. Entonces, si el gobierno consume productos y servicios del sector MIPYME, cumpliendo la ley de que al menos el 30% de sus necesidades lo haga por medio del sector MIPYME, pero si no hace los pagos oportunos al sector MIPYME, el sector MIPYME se hunde. Entonces era una ley muy linda, muy bien diseñada, afamada. Yo estuve en una convención en Santiago de Chile donde discutimos esa ley y nos felicitaron como país. Sin embargo, materializarla, ejecutarla, era muy difícil por el sistema de pago tardío que tiene el gobierno. Hoy, con las reformas que se han dado y con el reglamento que ya se ha impulsado, creemos que podría haber un cambio. Sin embargo, hay elementos que todavía necesitan fortalecerse, como es el hecho del tema fiscal. El tema fiscal es una carga en todo Centroamérica y particularmente en Honduras muy pesada para poder generar emprendimiento con éxito. Porque el gobierno tiene una necesidad de más tributos. De hecho, el presupuesto crece en 6.3, llegamos a 261 billones de lempiras en presupuesto, necesita más tributos. Entonces, como son los mismos que tributan, no se ha podido hacer un trabajo que permita ampliar la base tributaria, terminamos incrementando las imposiciones fiscales para poder suplir las necesidades de presupuesto. Aparte que ese presupuesto nos puede llevar también a un crecimiento de la deuda pública y eso es peligroso para el país, más endeudamiento. Entonces, es muy importante que nosotros también hagamos un análisis si las cargas tributarias son cargas que puede soportar el sector MIPYME de nuestro país, porque ¿de qué sirve que tengamos una ley, que tengamos un montón de elementos, si en general la carga tributaria es pesada? Igual el sector MIPYME va a tender siempre o a desaparecer o irse a los niveles de emprendimiento informal. Tenemos que ver que de 100 nuevos emprendimientos, 50 fracasan el primer año. Ahora bien, no podemos dejar de exponer la línea de las remesas. También lo que se llama la actividad económica es fortalecida con esta cantidad de dinero que viene del extranjero. Mira, las remesas es un tema que tenemos que entrarle con un buen análisis. Nosotros pues hemos sido un país exportador de hondureños con mucho éxito, exportamos bastante hondureños y déjenme decirles que en el 2017 nuestro nivel de remesas cerró en 4.000 millones de dólares. Pero en el 2018, diciembre de 2018, nuestro nivel de remesas cerraron alrededor de 4.478 millones, prácticamente 4.500 millones. Hubo un crecimiento de 10% en las remesas. ¿Por qué hubo este crecimiento? Porque Estados Unidos en los últimos 10 años ha ido mejorando su tasa de empleo. Entonces hay más trabajo, la economía de Estados Unidos ha estado en constante fortalecimiento en los últimos 10 años y eso es natural que nuestras remesas sigan creciendo. ¿No es la inestabilidad migrante allá en Estados Unidos? No. El hecho de que Estados Unidos esté mejorando su economía permite que aún las personas que están con problemas legales tengan empleo y eso permite que las remesas pasen de 4.000 millones a 4.500 millones. A lo que sí le debemos de poner atención es a dos cosas. El tema migratorio en Estados Unidos cada día va a ser más restrictivo. Eso significa que tenemos el potencial riesgo de que hondureños puedan ser deportados o que su
situación de ilegalidad les complique adquirir un empleo y eso haga que las remesas disminuyan. Ese es un potencial riesgo que tenemos, pero lo que yo considero que es muy relevante es que los 4.500 millones de dólares que recibimos en remesa representan el 20% del Producto Interno Bruto que tenemos. O sea que la participación de las remesas es extremadamente importante para mantener el Producto Interno Bruto. Entonces tenemos como país estamos obligados a generar un plan de mediano y largo plazo que permita un plan nacional de empleo, un plan nacional de desarrollo del emprendimiento para poder a mediano y largo plazo prepararnos para ir sustituyendo esa fuerza que tienen las remesas por emprendimientos locales, por empleo local, porque eventualmente si llegara a pasar un fenómeno masivo de restricción a nuestros hondureños viviendo allá, déjame decirte que tendríamos una complicación. Entonces, yo no considero que eso va a ocurrir en el corto plazo, no lo va a ocurrir, pero sí como país debemos prepararnos a mediano y largo plazo en ir formando la estructura productiva que nos permita generar empleo para poder tener una composición de menos participación de las remesas en el Producto Interno Bruto. No porque no sea bueno, claro que es bueno tener 4.500 millones de dólares en remesa. Lo que preocupa es la dependencia. Que ellas representen 20% del Producto Interno Bruto, eso es peligroso. Y muy peligroso. Y muy peligroso. Esta es una evocación que la podríamos denominarle quitarle la venda a los políticos. Bueno, básicamente es hablar con cifras más expresivas, más reveladoras de la realidad nacional, porque mi mayor crítica es que nunca hablemos de crecimiento económico si no va acompañado de hablar de desarrollo económico, porque crecimiento económico lo puede tener cualquier economía, pero no necesariamente desarrollo económico. Y la evaluación de una gestión gubernamental es básicamente si estamos alcanzando desarrollo económico. Después de educación, después de salud, uno de los sueños de la gente, de una persona, es un solarcito, una casa. Esto se pone bastante cuesta arriba, muy difícil. Tener una casa, comprar un bien inmueble, licenciado Lenín Palencia. Sí, yo pienso que tenemos que entrar a otros esquemas de desarrollo de vivienda. Tenemos nosotros países en América Latina que son un ejemplo en el desarrollo de viviendas verticales con acceso a personas con menos capacidad de compra. Aprovechar los espacios también. Aprovechar los espacios, porque ¿cuál es uno de los problemas que tenemos nosotros en Honduras? La tierra es muy cara. Yo siempre les hago la broma que aquí en San Pedro Sula creen que estamos en Manhattan. Hay vara de tierra que es más caro que Manhattan. Entonces tenemos que aprovechar más el espacio aéreo. Tiene que haber más normativa para poder desarrollar la vivienda vertical y no solamente concentrarla en la clase media y la clase alta como lo ha estado haciendo hasta este momento. Vemos nosotros ejemplos en países de América del Sur donde tenemos desarrollos muy fuertes de vivienda vertical, pero vivienda social donde personas pueden tener acceso a vivir cerca de las zonas urbanas, de los centros urbanos, pero de manera vertical. Los edificios con sus piscinas. Edificios de 30 y más pisos que nos permitan aprovechar el espacio para poder ofrecer un mejor precio a las personas que tienen menos capacidad de compra. Sí, hay unas dificultades que tiene el país, como el precio del café. Esto tiene un impacto en la economía y sí, va a revirar el presupuesto. Ese fenómeno del café en los últimos años ha sido complejo a nivel mundial. Y obviamente nosotros tenemos una participación muy importante, somos un país con una participación importante en este giro y ese fenómeno nos ha causado problemas. Tenemos casos de cafetaleros que han preferido no cortar la cosecha. Es correcto. A cortarla porque no le sale. Entonces ahí tenemos otro problema más que se suma. Es mejor dejar caer la cosecha. Es mejor dejarla caer que poderla cosechar o cortar el café,
por los problemas que tenemos de precio a nivel mundial. Ahora, el país anda muy bien, de acuerdo a los datos y a las cifras que tengo, en cuanto al mercado y a la calidad del café. Bueno, nosotros hemos competido con países de café de alta calidad como Colombia, Brasil, y hemos estado nosotros peleándonos lugares. O sea, nuestro café es de excelente calidad, nuestras tierras son muy buenas, las alturas donde tenemos los cultivos de café son de excelente calidad. Y yo creo que ese es un orgullo muy grande de nuestro país, porque inclusive visitando países en el extranjero, uno prácticamente se siente muy orgulloso de que tengamos ese reconocimiento de café de alta calidad. Licenciado, ¿cómo hacer para conectar al país, a Honduras, con estas olas que ha tenido el país más violento del mundo, el país más corrupto del mundo? Esto de la violación a los derechos humanos que siempre se ha denunciado, y que los inversionistas, al no encontrar un Estado de Derecho conectado, pues prácticamente se espantan y prefieren a otras naciones. Siempre hemos dicho que el país tiene que fortalecer dos tipos de seguridad: la seguridad jurídica y la seguridad social. Ambas van de la mano y son elementos que generan el entorno para poder incentivar el emprendimiento. No solamente el emprendimiento internacional, sino el emprendimiento local. Tenemos que seguir mejorando, Arnulfo, tenemos que ser claros, no podemos nosotros sesgarnos ni ser subjetivos. Realmente en materia de seguridad social hemos tenido mejoras. Ya, aunque tenemos siempre problemas de maras, tenemos problemas de convulsión en ciertas zonas, pero con relación a lo que estaba ocurriendo años atrás, hemos tenido mejoras importantes. Entonces eso no lo podemos desconocer. Por lo tanto, que podamos criticar si la inversión que se ha hecho en seguridad se conoce realmente o no se conoce, si eso no es apropiada, pues eso es un tema de discusión. Pero hemos tenido disminución de indicadores de criminalidad. Si nosotros vemos las hojas internacionales de estadísticas de crimen, ya nosotros no somos parte de los primeros 2 o 3 lugares, ya estamos abajo, y eso pues hay que reconocerlo. No todo es malo. No todo es malo y tenemos que ser claros de que ha habido mejoría. El precio, eso lo discutimos en otra ocasión, pero hemos mejorado en materia de seguridad. Ahora, no tenemos los niveles que deseamos. Obviamente siempre queremos más, esto siempre hay que seguirlo trabajando. Sí preocupa el tema de la seguridad jurídica. En la seguridad jurídica tenemos que tener un avance muy importante, porque la seguridad jurídica también es un elemento calificador de si la inversión internacional viene o no viene a este país, pero también a los inversionistas locales, a los que estamos desarrollando emprendimientos locales, nos interesa muchísimo ambas seguridades, porque podemos ser víctimas de las dos. Estar con los analistas que llegan a los estudios de Maya Televisión, tanto en Tegucigalpa, y que decir esta cantera aquí en la ciudad de San Pedro Sula, es como estar disfrutando de una buena obra, de una gran pieza, o estar leyendo con exquisitez un libro, o alguien que sabe de un buen vino, de un champán, o una buena taza de café. Uno no quiere dejar de escucharlos, y en este caso de la teleaudiencia, de atencionarlos a ustedes. Qué extraordinaria exposición, comparecencia la suya, pero permítame la última pausa del noticiario. Estamos al fin de la noche en Honduras, desde la costa norte, en San Pedro Sula, y regresamos con el licenciado Lenín Palencia. Este es un economista, un joven empresario y analista del acontecer social y político de la nación. Regresamos al estudio de Maya Televisión en la ciudad de San Pedro Sula. El noticiario al fin de la noche. El acompañamiento de ustedes es lo perfecto. Son como los aplausos para el artista. El que ustedes estén conectados con nosotros y sobre todo que participen. Ahí está el WhatsApp en la pantalla, 99920594. Si nos pusiéramos a dar paso a llamadas telefónicas,
en los comentarios, en las participaciones, eclipsarían la comparecencia de estas personalidades, de estos doctos científicos en la materia, que los tenemos allí en más de 1000 contactos que tiene la compañía Maya Televisión y su dinámico, su investigador departamento de prensa en la costa norte de Honduras. En el año 2019 estamos muy interesados en Honduras, en la población. No solamente vemos a Honduras en el retrato de los colores azul y blanco y las 5 estrellas, no solamente en el escudo, sino que lo vemos en sus recursos naturales y nos interesa muchísimo el lineamiento que se le tiene que dar en materia social y económica a la población. ¿Cómo tenemos que ver los hondureños a Honduras en estos tiempos donde el mundo la pasa cuesta arriba, muy difícil, licenciado Lenín Palencia? Gracias, Arnulfo. No podemos dejar de ver las partes negativas porque eso es lo que nos permite poder determinar las oportunidades de mejora que seguimos teniendo. Pero tampoco podemos enfrascarnos en lo negativo. Honduras, como los países latinoamericanos, tenemos grandes oportunidades de desarrollo. Yo siempre le digo a las personas que emigran hacia el norte, la riqueza y las oportunidades las tenemos aquí. Y es aquí donde hay grandes oportunidades. No existen los mundos perfectos, ni aún en los países que hoy son potencia mundial económicamente hablando, ni aún ellos tienen el mundo perfecto. Siempre hay oportunidades de mejora. A ti, hondureño, que estás conectado en este foro hoy, quiero decirte que debes empezar este año 2019 con mucho optimismo. Este es un país de muchísimas oportunidades. Emprende. Si tienes un empleo, cuídalo y da lo mejor de ti en ese empleo. Si eres emprendedor, hazlo sin miedo, hazlo sin temores y prepárate para ser un emprendedor exitoso. Y si tú eres político, Honduras merece mejores cosas. Sé que en la clase política hay grandes excepciones de hombres y mujeres honorables, pero hay que reconocer que también tenemos dentro del sector político, como también dentro del sector privado, corrupción. Y la corrupción tenemos que combatirla por todos los medios, porque Honduras no se merece los niveles de corrupción que hemos tenido en la historia y que seguimos teniendo. Tenemos que combatir la corrupción porque no es justo que dinero que se aporta a través de impuestos ganado con mucho sudor se despilfarre o se desperdicie en sobornos o en temas que no corresponden al desarrollo socioeconómico de nuestro país. Somos un país con muchísimas oportunidades, somos un país que va a tener un crecimiento económico de 3.6 a 4%, eso ya es bastante avance y podemos hacer cosas grandes. Así de que animo a cada uno de ustedes a que pongan todo su máximo esfuerzo en desarrollar sus potenciales éxitos para que este año 2019 sea histórico en tu vida. ¿Usted quiere hacer una parada en San Pedro Sula y en Tegucigalpa? ¿Quiere hablar usted de San Pedro Sula y de Tegucigalpa? Claro. Brevemente, licenciado Lenín Palencia. San Pedro Sula, con mucho orgullo, somos parte del eje más importante del desarrollo económico de este país y tenemos que sentirnos orgullosos. En el pasado nosotros decíamos que a Honduras había que sanpedranizarla, había que impulsar toda esta cultura sanpedrana en todo el país. Sanpedranos, hemos ido perdiendo ese elemento y tenemos que recuperarlo. Tenemos que ser emprendedores, tenemos que ser agresivos, tenemos que ser positivos para ser una inspiración para cada uno de los elementos poblacionales que integran nuestro país. Tegucigalpa tiene una concentración poblacional muy importante, pero el tema político tenemos que mediarlo, tenemos que buscar cómo el tema político realmente se convierte en un elemento que contribuye al desarrollo. Políticos, unámonos con nosotros, los sectores empresarial y todas las demás fuerzas vivas para poder combatir la corrupción, que es uno de los elementos que más daño nos causa. Licenciado Lenín Palencia, la población se ha de sentir muy grata
confortada e incluso impulsada por la cátedra que usted ha brindado hoy en la televisión. Muchas gracias, estamos para servirles. El licenciado Lenín Palencia, economista, es un prestigiado joven empresario, aquí con ustedes en el set de Maya Televisión, con un análisis social y político desde el noticiario Al Fin de la Noche en la ciudad de San Pedro Sula. Maya Televisión. Saludos, amigas y amigos. Al Fin de la Noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.